Listo. Vemos por acá, continuamos con el libro de Filemón, la carta epístola a Filemón. Nos presenta como la obra maestra de la reconciliación. Yo creo que son pocos los que no han leído Filemón, pero quizá no saben todo el contexto, el propósito por el cual fue escrito y está en la Biblia. Está medio rara la historia, pero hoy vamos a entender un poquito más el por qué. Vamos a ver acerca de la anatomía, contexto y teología de la epístola a Filemón. Es un análisis visual de cómo el Evangelio subvierte las estructuras sociales y restaura lo quebrantado. Esta carta pues es la más corta escrita por Pablo. No contiene realmente ninguna enseñanza respecto a la doctrina cristiana, no tienen claro una doctrina o a la conducta cristiana, pero su valor principal, perdón, está en el cuadro que presenta de la obra práctica exterior de la conducta cristiana y en la vida diaria y de la relación del cristianismo con los problemas sociales. Perdón. Bueno, esta es nuestra siguiente diapositiva. Nos habla del contexto histórico y logístico. ¿Cuál es el documento? ¿Cuál es la clasificación del documento? Sabemos que entra dentro de la epístola, a las epístolas llamadas de la prisión, que la acompaña, aquí recordemos, Efesios, Filipenses y Colosenses. Entonces son 4, ¿verdad? Aquí entra Filemón. ¿Cuánto tiene? Pues tiene un capítulo de 25 versículos. Es una de las 5 cartas bíblicas de un solo capítulo. Les voy a preguntar. A ver, será hermana Raquel, que nos pueda decir esos 5 libros que solo tienen un solo capítulo. Le voy a dar una pista, le voy a dar una respuesta. Uno de ellos es Filemón. Que nos diga, sabe, si enciende su micrófono, ¿qué otros libros de la Biblia tienen un solo capítulo? Filemón, Judas y... Ay, Sí. no me acuerdo cuál. ¿Se vale ver? No. Tarea, ay, no es cierto, no, bien fácil. ¿Alguien más que ya esté por ahí hojeando la libreta, el celular, la Biblia? Tercera de Juan. Tercera de Juan, ajá, ya faltan 2, un poquitos. Cuenta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué libros? Son Pedro, 5 libros que contienen un solo capítulo. Ya me pusieron ahí Jonás. con la inteligencia. No. Se los digo, para que estemos acá despiertos. Los únicos 5 libros con un Filemón. solo capítulo, se le llama pues como capítulo, Abdías en el Antiguo Testamento, Abdías. Y ya en el Nuevo Testamento encontramos Filemón. Ya se trabó, Dana, Ay, ya me ya fui. no se oye. ¿No se escucha? A Yo sí ver, escucho. me escucho. A ver, es entonces, déjenme ubico por acá. Dijimos Abdías en el Antiguo Testamento, Filemón, segunda de Juan, tercera de Juan, gracias Mari, y Judas. Ahí están los 5. Entonces, esta carta con un solo capítulo cambia la historia. Viene a ser parte muy importante para la historia. Bueno, pues dato curioso, dato importante, ¿sabías que? Ahí está. Una fecha aproximada de este escrito es aproximado del 60 al 62 después de Cristo. La logística, ¿cómo se dio? ¿De dónde? El origen fue la celda de prisión en Roma. El destino, pues una iglesia en una casa en Colosas. Los mensajeros, fue llevada por Tíquico, esta carta, acompañado por el propio Onésimo. ¿Qué mensajes me están mandando que no veo? A ver. Ya no se escucha. No sé, hermana Elizabeth, no, pues no me escucha. Que le puedan mandar un mensajito aparte, a ver si se sale de la reunión y vuelve a ingresar, para ver si se resetea ahí su página o qué.
porque yo no le puedo ahorita mandar mensaje. Bueno, continuamos, vamos continuando. Entonces dijimos que los mensajeros, esta carta fue llevada por Tíquico y iba acompañado del mismísimo Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Ya saben, o anótenlo por ahí. Muy personaje muy importante, destacado en esta historia. El género es la única correspondencia, esta es la única correspondencia estrictamente privada, era una carta privada de Pablo que se preserva en las escrituras. Vemos que habla a las iglesias, pero esta carta es personal y es conocida históricamente como la epístola de la cortesía. Aparte de que entra dentro de lo que es epístolas de la prisión, también esta es la única y que se le llama epístola de la cortesía. ¿Por qué? Ya se puso bueno, ¿cómo está esta carta? Vemos aquí el triángulo de la atención. Vamos a ver a los personajes, a las personas que participaron en esta carta. Eh, vemos acá. Vemos aquí, por ejemplo, a Pablo. Nos presenta a Pablo como el mediador, un anciano apóstol, prisionero en Roma, padre espiritual de ambos. ¿De quién? Se relaciona con Filemón y con Onésimo. Filemón, el agraviado. Era un líder cristiano rico en Colosas y era entonces amo legal de Onésimo. Como era rico, tenía su esclavo y se llamaba Onésimo. Y él pues albergaba la iglesia en su casa. Su casa yo creo que era grande, ¿verdad? Por eso dice que era rico. Y ahí pues albergaba a creyentes siendo una iglesia. Y él tenía fama de amor y fe. Pero, ¿qué pasó acá? Vemos a Onésimo y por ahí algo se rompió. Nos presenta a Onésimo como el fugitivo. Dice que era un esclavo de Frigia. Huyó de su amo, Filemón, probablemente se robó algo, algún bien, algo de valor de Onésimo. Entonces, fugitivo se fue a Roma y fue convertido al evangelio por Pablo. ¿Qué estaba pasando aquí con los esclavos? Ellos, esclavos, pues Onésimo en la vida de Filemón, en su casa, dice que eran considerados como propiedad. Si sabíamos o no, hay que tener ese contexto, eran como propiedad y no como personas, no se le contaba como personas y no tenían ningún derecho ante la ley. Muy bien. Entonces, ya estamos bien por acá. Onésimo aquí es la figura central. Era más afortunado que algunos de sus compañeros esclavos, ¿verdad? Él tenía como amo a un cristiano, a Filemón, un convertido también de Pablo, pero por razones no mencionadas, dice que Onésimo huyó de Filemón, de su amo, y al hacerlo, pues probablemente dijimos que se llevó algunas cosas, ¿verdad? Quizá robó algo. Se fue a Roma, donde se convirtió bajo la predicación de Pablo. En él, en Onésimo, Pablo encontró a un creyente sincero y un amigo fiel. Entonces, eso fue lo que encontró Pablo en Onésimo, muy diferente a lo que Filemón, ¿verdad? Onésimo había llegado a ser tan querido para Pablo que con gusto este último lo hubiera retenido, se hubiera quedado con Onésimo para que le sirviera en su cautiverio. Pues ya te viniste para acá, eres esclavo, pues sírveme, ¿verdad? Ya estás por acá. Pero el apóstol tuvo que hacer un sacrificio. Aunque Onésimo se había arrepentido de su pecado, de lo que robó, de lo que hizo de huir, había un llamamiento hacia la restitución que podía hacerse solo por el regreso del siervo sometiéndose a su amo. Sí se podía ir regenerar, otra vez reacomodar esta línea, esto que se rompió, pero tenía que regresar a someterse a su amo, perdón. El cumplimiento, pero esto no era así como que ya regresé, ya, ¿me perdonas? Sí. No, no, aquí el problema es este cumplimiento para restituir implicaba, perdón, un sacrificio. No solo para Pablo, dejarlo ir, no, sino que exigía uno mayor por parte de Onésimo.
que al volver a su amo estaba expuesto a un castigo severo. ¿Cuál castigo? Aquí vemos este recuadro, realidad legal. ¿Qué era lo que iba a pasar? La crucifixión o la mutilación eran los castigos estándar para un esclavo fugitivo. Te fuiste, regresaste, este es el castigo. Esto era ley. Onésimo se enfrenta a una sentencia de muerte. Pablo le dice, pues regresa, ¿verdad? Regresa a tu amo. Pero pues los dos, ambos sabían cuál era lo que iba a conllevar esta restitución. Aquí vemos un choque cultural, la esclavitud en Roma. Dice, por ejemplo, que durante la época de Pablo era una quinta a una tercera parte de la población, lo que era los esclavos, de un 30 a un 33%. O sea que era el pilar de la economía en la sociedad romana. Era lo que hacía funcionar la economía, los esclavos. Dice que la población aproximada era de 6 millones en el Imperio Romano. Entonces, ya se fue. Aquí nos habla del honor racial. La esclavitud romana no se basaba en la raza o color de piel, abarcaba desde trabajadores manuales que hacían bien cositas, pues ellos eran esclavos, pero esto iba hasta médicos y contadores, también ellos eran esclavos. Eran sin derecho, dijimos que eran considerados como propiedad, no como personas, sin derechos ante la ley, sin derechos ante no tenían ningún tipo de derecho, estaban más bien sujetos a mutilación, crucifixión, muerte, por la ofensa más mínima. Entonces, lo que hizo Onésimo no nada más, te quito un pie, ¿verdad? Para que ya no te vayas. No, sino era lo mínimo por cualquier cosita. Entonces, él robó y se fue. Era algo de gran castigo, por así decirlo. Y ellos no podían casarse legalmente. El riesgo legal, pues dice que albergar a un fugitivo, como lo hizo Pablo, era un acto criminal severamente penado. Pablo y Filemón operan en un terreno altísimo, de altísimo riesgo social. Ellos sabían, ay, qué cosas, ¿no? Albergar a un fugitivo y había un castigo severo que pagar. Entonces Pablo lo sabía, Onésimo lo sabía. Anatomía de la carta. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué encontramos en esta carta? Pues arranca como un saludo habitual de Pablo y recordemos que es una carta, entonces inicia con la salutación. Luego expresa gratitud. En la salutación del versículo 1 al 3 nos dice que introduce a Pablo como prisionero, no como apóstol. Él se presenta como prisionero, no como el apóstol Pablo, no. Él se presenta así, brinca, pasa a la gratitud, una gratitud profunda por su amor y su fe. Intercesión, por su fe e intercesión apasionada por Onésimo. Eso es lo siguiente, perdón, la intercesión. En la gratitud Pablo pues empieza presentándose y luego brinca a la gratitud donde va como preparando el terreno porque él sabía, él tenía en claro qué es lo que quería escribir y él pues en esta gratitud, en estos 3 versículos, prepara el terreno con un elogio genuino al amor de Filemón. ¿Quieren saber qué dice? Léanlo, versículo del 4 al 7. Encontramos la intercesión del versículo 8 al 22. Si vemos aquí es donde más abarca. Esto es entonces el núcleo. Pablo aboga por Onésimo y asume su deuda y pide su restauración total. Onésimo debe, yo te lo pago. Ahorita lo vemos. Y su restauración total. Y la despedida ya en el versículo 23 al 25. Encontramos presión social santa y presión social santa, no creo, envía saludos de otros que están observando. Entonces, cada versículo de este capítulo tiene un propósito. Acá, por ejemplo, vemos el arte de la persuasión cristiana, cómo Pablo actuó. Es un manual táctico de la mediación, de cómo actuó Pablo para mediar,
restaurar esta situación sin que hubiera tanto agravio, ¿verdad? El paso uno dijimos del versículo 4 al 7. Afirma antes de pedir. Esto es un arte y lo vemos aquí desarrollado en estos 4 pasos. Pablo comienza celebrando el carácter de Filemón, haciéndolo sentir valorado y no atacado. Pues sí, se los voy a leer. Dice el versículo 4: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Bien bonito que le habló. Le endulzó el oído, ¿verdad? Casi, casi Pablo a Filemón. En el paso 2 vemos una renuncia al poder. Versículo 8 al 9. Él elige la vulnerabilidad como anciano y prisionero. Él elige esto, presentarse así, en vez de la autoridad apostólica que él tenía, que claro que Filemón reconocía quién era Pablo, pero Pablo no se vuelve a exaltar con esto, no, sino él se presenta como anciano y prisionero, y aquí la verdadera obediencia no puede ser coaccionada. ¿Qué vemos en los versículos 8 al 9? Por lo cual, aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Así se presenta. En el paso 3, humanizar al ofensor. En el versículo 10, dice que llama a Onésimo mi hijo y mi propio corazón. Cambia su categoría social de propiedad a familia. Ya no te perteneces, ya no, cambia lo que era Onésimo como esclavo, ahora lo quiere poner como parte de la familia, como familia. ¿Cómo? En el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Era un hijo espiritual, entonces sí lo presenta como mi hijo, como muy amado, ¿verdad? Porque ¿cómo son los hijos? Ay, me brinco. En el paso 4, vamos a ver el versículo 15, que hace apelar al propósito divino. Esto hace Pablo. Reencuadra la ofensa temporal como parte de la soberanía de Dios para una restauración eterna. Dice el versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Quizá, aquí está apelando, ¿verdad? Porque quizá para esto se apeló de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ese Pablo, esta carta. ¿Cuál es la paradoja aquí de Onésimo? Vemos que su nombre significa útil, por si quieren ponerle así a alguno de sus hijos, de sus nietos. Onésimo significa útil. Pablo reconoce que Onésimo actuó de manera opuesta al robar. Pues, ¿cómo va a ser útil, verdad? Si se anda robando, pues no, más bien fue inútil. Y aparte huyó, pero gracias a su nueva fe hace honor a su nombre, ayudando a Pablo, estuvo ayudando a Pablo y potencialmente va a ayudar a Filemón. Dice en el versículo 11, el cual, Onésimo, en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Cuál es la paradoja aquí? Antes, en la carne, antes de ser creyente, su estatus era esclavo, fugitivo, ladrón, pero ahora en Cristo se vuelve un hermano amado. Su condición legal, dijimos que era para muerte, reo de muerte, pero ahora en Cristo su condición es espiritual, es perdonado, regenerado y libre en el corazón. El valor para Filemón antes pues era inútil, a final de cuentas se fue, robó, y el irónico contraste con su propio nombre, pues eso significaba ahora no, para nada tenía que ver, pero ahora el valor en el reino viene a ser útil, hace honor a su verdadero, un verdadero honor a su nombre, ¿verdad? La doctrina de la imputación, el puente de transferencia de deuda. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Onésimo
pues no tenía dinero, no tenía recursos y nos presenta aquí, dice que había una deuda económica y moral que tenía que restituirse. Y nos presenta aquí a Pablo como el fiador y Filemón, perdón, viene siendo el acreedor más bien. En el versículo 18 que dice, desde el 17, les voy a leer del 17 al 19. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Filemón ya conocía a Pablo, en una de sus predicaciones fue creyente, fue su conversión. Imagínense entonces cómo amaba Filemón a Pablo. Y dice el versículo 17, si me tienes por compañero, si me estimas, recíbele como a mí mismo. A ese que merece legalmente la muerte, a ese que te robó, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Así le dijo Pablo a Filemón. Pablo no pide que se ignore la justicia, más bien él interviene asumiendo el costo completo de la restauración moral y económica. ¿Por qué le dice Pablo que tú también me debes? ¿Por qué le habrá dicho? Bueno, aquí vemos la matriz. ¿No contestaste la pregunta? No, no la contesté. Matriz de cosmovisión. ¿Por qué Pablo no fue un abolicionista directo? Porque sí estaba habiendo un problema de esclavitud, ¿no? Si ya estás mandando una carta, si ya te vas a meter ahí en el asunto de ya no lo recibas como esclavo, sino ahora como hermano, ¿por qué no hizo una revolución? Pues ya estaba, ¿verdad? No, Dios tiene todo en control y un propósito claro. Pero, ¿qué pasó aquí? Pablo, vemos en esta carta que Pablo le pide a un amo romano que reciba de vuelta a un esclavo fugitivo, un criminal según la ley, en su propia casa. Le pide que lo reciba nuevamente en su propia casa, pero no para castigarlo, dijimos, ni como esclavo, sino ahora le tiene que dar un trato que le daría al mismísimo Pablo. Es lo que estuvimos viendo. Entonces, es una petición que viene aquí a destrozar todas las reglas del Imperio Romano. Aquí cambió totalmente. El Evangelio y la esclavitud. ¿Cuál es el contraste aquí? La sociedad romana decía la relación es de amo y propiedad, así era, pero se impone por fuerza y se basa en diferencias sociales. El Evangelio más bien propone una relación de hermanos, reformada por el amor, donde la igualdad está por encima. Vemos aquí la vía de la revolución en el mundo y lo que es la vía del Evangelio. Aquí, pues, el método era fuerza, cohesión legal y una revuelta civil. Pero el efecto inmediato era un derramamiento de sangre. Si Pablo hubiera hecho una revolución en el mundo de la esclavitud, ¿qué iba a pasar? Un efecto inmediato, pronto el resultado iba a ser derramamiento de sangre. Claro que iba a ser una revolución porque vimos la importancia mm, de lo que eran los esclavos en la sociedad, en la economía. Entonces, al hacer esto, Pablo, ¿qué iba a ocasionar? Iba a haber derramamiento de sangre, rebeliones aplastadas por el imperio, porque el imperio romano era muy grande. Y el resultado final, ¿cuál iba a ser de esta revolución? Iba a cambiar la ley externa, posiblemente, pero no el corazón humano. ¿Y cómo obra Dios? ¿Cómo en vez de permitir esto, una revolución y que la historia, no, sino aquí vino a cambiar un corazón, un corazón. Fue por la vía del Evangelio, a través de la iglesia. ¿Cuál fue el método? Una regeneración interna, un amor fraternal y equidad espiritual. Un efecto inmediato, ¿qué pasó? Amos y esclavos adorando al mismo Dios. Ya no iba a ser esclavo, ¿verdad? Pero ante el mundo pues era el amo y el esclavo. Ahora ellos estaban adorando al mismo Dios y sirviéndose mutuamente, ya no solo uno al otro. Y el resultado final, pues, ¿cuál fue? Fue una reforma por amor, no por fuerza. Y enseña principios que progresivamente
minan y derrocan los sistemas injustos desde adentro hacia afuera. Fue desde lo más profundo al corazón. Pablo entonces dijimos que no, pues no hizo, no abolió la esclavitud, pues no, más bien reconoce la realidad que existe. Sí, esto es real, pues él era tu esclavo, reconoce esta situación, pero aquí inyecta la verdad sobre la igualdad espiritual ante Dios. Entonces, ¿qué hizo? Plantó semillas de amor y hermandad, que más adelante derrumbó esta institución de la esclavitud. Claro que tuvo, si fueron semillas sembradas, claro que tuvo repercusión más adelante. Aquí vemos el espejo de la gracia, que es una tipología tipo de nuestra salvación. Onésimo, por ejemplo, es como nosotros, éramos fugitivos, destituidos, merecedores de un castigo por quebrantar la ley. Esos éramos nosotros y éramos incapaces de pagar nuestra propia deuda. Pero Pablo viene a ser tipo de Jesucristo, eh, recordando otra vez, tipo de Pablo. Onésimo es tipo de nosotros. Pablo, tipo de Jesucristo, que actuó como mediador perfecto e intercede por el culpable asumiendo el costo. Yo lo pago. Si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y Filemón, tipo de Dios Padre, aquel contra quien se ha pecado, el amo, legítimo que tiene todo el derecho legal y moral de ejecutar. Ay, ya se está acabando el tiempo. De ejecutar justicia. Pero aquí actúa con amor también, ¿verdad? La epístola no solo es un manual de resolución de conflictos, más bien es un diorama perfecto del plan de redención. Aquí nos presenta el poder de la reconciliación, todo lo que hizo. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó con Onésimo? Ay, sí, ahí quedó y regresó. ¿Y qué pasó? Y ya la carta ahí nos dejó, ¿verdad? Parte 2, ¿no? Capítulo 2, ¿no? El epílogo histórico. ¿Funcionó la carta? Ya nomás nos dejó con que le mandó la carta, le dijo que hiciera, por favor, recíbelo como a mí, yo te pago lo que te debe. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, eh, el Nuevo Testamento guarda silencio, no dice, no hay un segundo, nada, nada de nada. Pero la historia de la iglesia, no guardó silencio la historia de la iglesia. Años más tarde, Ignacio de Antioquía, camino a su martirio en Roma, escriban ese nombre. Más adelante en unas materias lo van a encontrar y van a estudiar sobre el Ignacio de Antioquía. Camino a su martirio en Roma, escribe una carta a la iglesia en Éfeso elogiando a su líder. ¿Quién creen que era el líder de la iglesia en Éfeso? Dice, recibí a toda la congregación en la persona de Onésimo, vuestro obispo, vuestro pastor líder, un hombre cuyo amor es inefable. Bendito sea Él que les permite, bendito sea Dios que les permite tener tal obispo. Onésimo. Onésimo entonces fue perdonado y liberado y se convirtió en un líder amado de la iglesia en Éfeso. No en una iglesia en cualquier lugar, ¿verdad? Tiene su importancia, pero aquí nos dice que fue en Éfeso. La tarea en el presente. Bueno, vamos a terminar aquí. La iglesia de Dios tomó a un esclavo fugitivo, la gracia de Dios tomó a un esclavo fugitivo inútil y reo de muerte. Ya no había más solución para él. Y más bien Dios fue quien lo transformó en un pilar de la iglesia primitiva, el kintsugi, dice por acá, divino completado. Debemos de analizar cuál es la tarea presente para nosotros. No es la que van a hacer en Classroom, no. La tarea presente para nosotros. ¿Qué es lo que queda de esta carta para mí? ¿Qué me hace analizar? Con prejuicios y divisiones, vemos a la gente, ¿verdad? Muchas veces en nuestras sociedades con prejuicios y divisiones, pero vale la pena preguntarnos, ¿a quiénes debemos empezar a ver hoy a través de este lente? Con esta carta, esta breve carta de Pablo, la carta, dijimos que,
Bueno, ahorita preguntamos. Debemos con este lente entonces, ¿a quién vamos a ver? A quien tú quieras, a esas personas con las que de repente hay prejuicios o hasta división, mejor no, mejor de lejitos, con este lente de igualdad espiritual. En lugar de juzgarlos por su estatus, ay, no es que él es esclavo, pues no, ¿verdad? Pero damos otras etiquetas, o por su estatus, perdón, o por etiquetas que se les dan en el mundo, dijimos. Esto entonces, esta carta viene a ser una lección antigua, sí, pero que puede ser tan tangible, tan real para nosotros ahora también. Una carta llena de, de valor en qué, en la reconciliación, que hoy vale la pena recordar. ¿Cómo estamos viendo a los demás? Cómo Dios mira el corazón de los demás y cómo a veces nosotros no damos espacio a la reconciliación. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Ya me estoy adelantando ¿a qué? A ver, ¿cómo le hago aquí? Permítame. Si me pierdo, si ya no me veo, me dicen. De hecho, no, de hecho ya no me veo. Todavía tenemos 2, 3 minutitos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me pueden compartir de lo que comprendimos en esta corta cartita, pero llena de datos interesantes, ¿verdad? Vemos por aquí pronto a María Elena. ¿Qué nos puedes decir tú, Mari? Para que abras bien los ojos, dinos qué es lo que, lo que ves en esta carta. Pues que sí, que ciertamente somos como tipología de Onésimo, al estar con una deuda grande, pero que Jesucristo pagó por nosotros. Y pues una bonita historia porque también Filemón, este, sí era Filemón, ¿verdad? Sí, Sí. Pues recibió a su siervo a pesar de que le había fallado, pero le recibió con humildad y con amor. Pues es bonita así es. historia. Sí, ahora sí que con final feliz, ¿verdad? Nos deja como en suspenso, en intriga, pero nos dice la historia, estudiando un poquito más, cómo sí tuvo un buen final, un buen propósito, la vida de Onésimo. Por algo, su significado, dijimos que fue de su nombre. A ver, hermana Patricia, ¿qué me puede comentar? Y dígame qué significa el nombre de Onésimo. Gracias, Mari. Sí, hermana, buenas noches. El significado del nombre de Onésimo no lo tengo. ¿Qué queda de mí de esta epístola? Bueno, me llamó mucho la atención la similitud que decía usted de Pablo, que era un tipo de Dios, de Onésimo, que era como nosotros, que este era un esclavo, huyó de su amo, se fue a Roma, donde se convirtió por la predicación de Pablo, fue amigo de Pablo y se hizo cargo de la iglesia. Eh, Me gusta porque en él podemos ver cómo Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Independientemente de lo que hayamos hecho, Él viene y cambia nuestra situación anterior, la transforma para sus servicios. Y bueno, yo con eso me quedo. Me gustó mucho leer esta epístola. Sí, gracias, hermana. Y que, bueno, yo insisto, ¿verdad? En que ya tenemos este contexto y volver a leer la carta, la epístola, porque sí da otro giro. Bueno, pues ya no les voy a tomar más tiempo porque en cualquier ratito se va a cortar y no quisiera dejar como alguien con las palabras en la boca, ¿verdad? Si gustan escribir ahí en el grupo de WhatsApp, también ahí para que los demás digan, ay, ya quiero ver la grabación, ¿por qué no estuve en la clase en vivo? Saludos, hermanos. No, se entiende, ¿verdad? Se entiende que unos están trabajando en alguna reunión de la iglesia también, pero
Para eso estamos, para eso está grabado y gracias a ustedes, hermanos, que están ahorita conectados, que comparten en tiempo real qué fue lo que, con lo que se quedan, ¿verdad? Pues bueno, es todo por hoy. Vamos aquí ya a parar la grabación.